largo plazo. Bueno, sobre crecimiento, el equipo técnico del banco cambió ligeramente sus proyecciones. Esperaba 2.7 este año, ahora está hablando de 2.6, que es muy parecido, es ligeramente por debajo. Para el año entrante esperaba 3.7, lo bajó a 3.5. Ese 3.5 es parecido a lo que yo esperaba. Yo le he dicho en varias reuniones con ustedes de que me parecía muy alto el 3.7, que yo más bien esperaba 3.5. Pero si llegáramos a un número parecido a 3.5 el año entrante, yo estaría muy satisfecho, porque ese es el crecimiento potencial de la economía colombiana, que es la meta del banco. Eso es lo que nosotros queremos, que crezca la economía sin generar más inflación, lo primero. Lo segundo es que lo que reportó el DANE en materia de crecimiento es muy parecido a lo que esperaba el equipo técnico y los analistas. El DANE básicamente encontró hoy, este tercer trimestre, 2.6, quitando estacionalidad, como quieren los economistas. 2.6, muy parecido a lo que pronosticaba el equipo técnico y los analistas del mercado. Y yo presenté hoy lo que pasaba sectorialmente, y es muy interesante, porque primero, por primera vez, ningún sector cae. Eso no había ocurrido en ninguna de las presentaciones anteriores. Eso es muy buena noticia. Y segundo, el sector de la construcción, que es un sector que emplea mucha gente, por primera vez está creciendo tasas positivas. Estaba cayendo al 7, al 8%, y en todas las reuniones en el país la pregunta era, ¿qué está pasando en este sector y cuándo se va a reactivar? Hace más o menos un mes y medio, algún analista del banco me dijo, los últimos datos de empleo son extraños porque muestran un crecimiento alto del empleo en construcción. Raro, ¿no? Y hoy lo está corroborando el DANE. Parece que hay mejores noticias en construcción de lo que todos esperaban. Ahora lo de la ley de financiamiento. Ok, ley de financiamiento. Entonces, lo primero, lo único que ha dicho el banco es que nosotros esperamos que se cumpla la regla fiscal y que confiamos en que el ministro haga lo que ha dicho, que va a cumplir la regla fiscal. Eso es lo que nos interesa por motivos macro. Pero también hay muchas preguntas de los periodistas de cuál es el impacto de la reforma. Entonces, lo primero es que nosotros no sabemos todavía cuál va a ser la reforma. Hay muchas propuestas, hay diferentes alternativas, hay muchas discusiones en el Congreso. Esperemos a ver qué sucede. Hasta ahora, lo que nosotros sí miramos es qué están esperando los analistas y los mercados sobre la inflación dentro de un año. Y en este momento está entre 3.3 y 3.4. O sea, los analistas esperan que la inflación se mantenga bajo control. Y esa es una variable que nosotros estaremos monitoreando todo el tiempo. Ese es el impacto del IVA que nosotros esperamos, porque nosotros esperamos lo que esperan los mercados. Claro, tenemos un trabajo técnico en el banco permanente. En el momento en que se apruebe la nueva reforma, les diremos a ustedes qué están viendo los técnicos. Gerente, en materia de crecimiento, ¿cuál fue el motivo para esa disminución? Pese a que es ligera, pues todavía no conocemos cuál es el motivo de esa reducción. Sí, yo creo que es mirar el comportamiento de todas las variables de la economía, de los modelos del banco. Es un cambio muy pequeño, ¿no? Yo no sé si se justifica cambiar de 2.7 a 2.6 porque qué tal que sea 2.7 al final del año, ¿no? Pero el equipo técnico es autónomo. El equipo técnico hace sus pronósticos independiente de lo que piense la Junta. Y ellos están en su pronóstico y lo cambiaron ligeramente, seguramente, porque sus modelos, teniendo en cuenta todas las variables de la economía, no llegan al 2.7. ¿Qué tal que se equivoca? ¿Era algún riesgo Sí. con el fenómeno del niño? Ese es otro tema que se toca frecuentemente. Nosotros lo que hemos visto con el equipo técnico del banco también es que si hay un niño sería moderado y que ese niño podría llevar la inflación de 3 a 3.2, mirando la historia de niños moderados en Colombia. Ese es nuestro mejor pronóstico, de que si hay un niño es moderado y tiene un impacto bastante bajo en la inflación esperada. Señor gerente, estamos en época de discutir el nuevo salario mínimo de los colombianos para el año 2019. Fue reiterativo en este informe de la inflación de advertir que aumentar alto o demasiado el salario mínimo tiene sus consecuencias.
Hay una propuesta en el Capitolio de estimular ese salario mínimo en marzo y en septiembre, con un salario mínimo, la mitad del salario mínimo, que es en promedio 360.000 pesos, dividido en dos, es decir, 180.000 en marzo y 180.000 en septiembre. Puede haber unas consecuencias ahí para las empresas que de pronto no tengan la capacidad de subir, en este caso, casi a 1 millón de pesos para un salario mínimo que ganen los colombianos y hasta 3 salarios mínimos que ganen los colombianos, que serían en promedio 2.600.000 el próximo año. Es un promedio. ¿Qué consecuencias traería estimular ese salario mínimo? Sí, Juan Carlos, gracias por la pregunta. Sobre el tema salarial, un poco decimos lo mismo que sobre lo fiscal. Y es que nosotros participamos en la mesa de negociación, donde la tarea del Banco de la República es simplemente ilustrar sobre la inflación esperada. Lo primero. Lo segundo, nosotros respetamos lo que se decida fuera del banco. Esa no es nuestra tarea. Ahora, históricamente, ha habido una regla que más o menos se ha seguido en Colombia, que tiene sentido, y es que el salario mínimo se incrementa teniendo en cuenta las expectativas de inflación y la productividad laboral, que la calcula Planeación Nacional. Esa es la fórmula que en general ha estado en la mesa y que ha tenido mucho que ver con lo que finalmente se acuerda, pero nosotros no lo decidimos. Ahora, nosotros como con todos los choques reaccionamos. Si la tasa de cambio se devalúa, si el niño se presenta fuerte, si los salarios suben, si el mínimo, pues nosotros tendremos que adoptar decisiones de tasa de interés para mantener la inflación en nuestra meta. Eso es, nosotros somos respetuosos de lo que se decida fuera del banco en materia de salario mínimo, participamos anunciando nuestro pronóstico de inflación, que como lo dije está en 3.5 para este año y el entrante, y como economista, pues me gusta la fórmula que ha tenido lugar en Colombia históricamente, donde se tiene en cuenta la productividad laboral y se tiene en cuenta la inflación esperada. También enviamos al Congreso, Juan Carlos, un conjunto de estudios del banco, de los analistas del banco, que es independiente de la Junta, que muestran que aumentar el salario mínimo en Colombia tiene un impacto grande sobre el desempleo de los jóvenes, de las mujeres, y que cuando hay choques, el desempleo no se ajusta tan rápidamente si el aumento del salario mínimo es alto. Pero el Congreso, el Senado, etcétera, son los que deciden sobre el tema. El Banco de la República responde. A propósito del Senado, señor gerente del Banco de la República, esta madrugada el Senado, pero de Argentina, le aprobó el presupuesto de la Nación para el 2019 con base a las políticas que exige el Fondo Monetario Internacional y obtener un crédito por 56.000 millones de dólares. Esta ley de financiación que se tramita en el Congreso tendría un impacto parecido al de Argentina, que ha sido desastroso para el gobierno de Macri, toda vez que el IVA que se está aplicando en Colombia y que tiene una fuerte oposición, pero que al final en el Congreso a nadie se le niega un voto, digo en el Congreso colombiano, a nadie se le niega un voto. Eso, por supuesto que esa ley de financiación que se tramita en el Congreso debe ir a la par con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Pero otro hecho, señor gerente, y es que las altas cortes, en este caso la Constitucional, ya diríamos que podría estar legislando y estar decidiendo sobre el impuesto o el tributo que deben pagar los colombianos en algunos productos. Ya conocemos que en las últimas horas decidió declarar inasequible un producto de aseo femenino. El impacto que tendría esa sobre la economía colombiana. Entonces, Juan Carlos, la respuesta nuestra es, primero, lo que realmente nosotros miramos todo el tiempo son las expectativas de inflación, porque supuestamente ellas capturan toda esa discusión que usted plantea. ¿Qué impacto va a tener el IVA? ¿Qué impacto va a tener el aumento del salario mínimo? ¿Qué impacto va a tener la tasa de cambio? Esas expectativas de inflación están relativamente ancladas en números cercanos al 3.3, 3.5. Vamos a ver qué sigue en el futuro, pero hasta ahora lo que los mercados y lo que las agentes están esperando
es que los cambios que hayan en el país tengan un impacto moderado sobre la inflación. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros lo que pedimos como Junta del Banco es que se respete la regla fiscal. La regla fiscal dice que el déficit fiscal hoy es menos 3,1 y debe ser menos 2,4 el año entrante. Eso es todo lo que nosotros pedimos, porque lo que sí sería muy grave para la inflación, para el crecimiento, es que no cumpliéramos la meta fiscal. Eso sí sería un gran problema, porque los mercados internacionales inmediatamente nos considerarían eso un gran problema. Entonces nosotros pedimos que se respete la regla fiscal. Además, ¿por qué razón? Porque la regla fiscal es un mecanismo bastante cuerdo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la regla fiscal? Que en épocas de vacas gordas se ahorre y en épocas de vacas gordas se desahorre. ¿Qué son vacas gordas? Que la economía está creciendo mucho, pero el precio del petróleo es alto. Y viceversa en otros periodos. Eso es lo que se llama una política fiscal contracíclica, que es la que uno quiere. Por todo eso defendemos la regla fiscal, porque además es un mecanismo para fijar límites a la deuda pública del país. Entonces nos parece un mecanismo bastante acertado para manejar la política fiscal y de deuda del país. Nosotros no entramos a los detalles de cómo se haga la reforma fiscal, porque la va a decidir el Congreso, pero hasta ahora el impacto que esperan los mercados es bajo, porque tienen expectativas de inflación entre 3,3 y 3,5. Una ñapita, escúcheme, una ñapita. Es decir, el 15% del IVA a toda la canasta familiar de los colombianos no le preocupa al Banco de la República. A nosotros nos preocupan todos los choques, de tasa de cambio, de salarios, de precios de alimentos, todos. Pero esa no es nuestra jurisdicción. Nosotros actuamos en la Junta y decidimos la política monetaria para mantener la inflación baja y estable y el PIB creciendo cerca del potencial. Todo nos preocupa. Pero, Juan Carlos, mira lo difícil que es la discusión. Suponga que hay un cambio en IVA. ¿Cómo va a afectar eso el precio al consumidor? Depende de qué va a hacer el productor, cuánto va a transmitir a los mercados. Depende de lo que haga el Banco de la República como reacción. Depende de cómo los agentes tengan credibilidad o no en el Banco Central. Todo eso es lo que va a determinar la inflación. Por eso es tan difícil esa pregunta que ustedes hacen de cuál va a ser el impacto del IVA, sobre la inflación o sobre el crecimiento. El equipo técnico del Banco de la República de todas formas está trabajando sobre el tema. Inmediatamente haya una decisión en materia tributaria, pues analizaremos todos esos estudios, además del monitoreo a las expectativas. Última. Usted hablaba en la presentación de que una mayor devaluación podría llevar al banco a pensar en una eventual subida de tasas. ¿Quieres que ampliara un poco más eso? Y en cuanto a lo que mencionaba que espera el mercado sobre 100 puntos básicos. Muchas gracias. Entonces decíamos, los mercados están esperando que el año entrante la tasa de interés de la Junta suba 100 puntos. Eso es lo que están esperando los mercados. Y que comenzáramos a subir en enero. Eso no necesariamente va a ocurrir, porque va a depender de muchísimas variables de las que hemos hablado ahora. Pero es interesante el ejercicio de ver quizá qué hay detrás, para explicar cómo actúa la Junta. Entonces, ¿qué puede haber detrás de lo que están esperando los mercados? Una tasa de cambio más devaluada, o salarios más altos, o la economía creciendo mucho más que lo que se esperaba. Todo eso puede estar detrás. Nosotros no reaccionamos inmediatamente a ningún cambio de ninguna variable, ni de tasa de cambio, ni del salario, no. Nosotros esperamos para ver cómo los mercados actúan o reaccionan a esos cambios. Puede ser, por ejemplo, que la tasa de cambio se devalúe 30% y los mercados mantienen la confianza en el Banco Central de que la inflación se va a mantener en 3%. Entonces nosotros no hacemos nada. La tasa de interés se mantiene quieta. Entonces, el punto es, los mercados están esperando cambios y es interesante mirarlos para analizar en qué contexto nosotros haríamos lo que los mercados están esperando. Pero no es automático, no es que la tasa de cambio se devalúe y inmediatamente nosotros subimos, nada parecido. La tasa de cambio se devalúa, miramos cómo afecta expectativas de inflación, miramos cómo afecta proyecciones de crecimiento futuro y de acuerdo a eso actuamos. Y además hay 7 miembros de la Junta.